nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá.
las manos de Dios estoy. Nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, dependiendo completamente de sus fuerzas. Al futuro no temeré, al amparo de Dios me siento bien seguro. En las manos de Él no hay problemas que me hagan sentir en apuros. Cuida de mí. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4. Iglesia del Señor, amigos televidentes, este es su espacio de Biblia pura. Qué bueno que podemos compartir la comunión del Señor a través de sus santas palabras. En San Mateo 18:20 Jesús dijo: donde quiera que hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por eso nos reunimos fraternalmente como iglesia en el nombre del amado Jesucristo y confiamos en que su presencia está en medio nuestro. Por favor, permanezca con nosotros. Oremos. Querido Señor, muchas gracias porque una vez más nos reúne como tu iglesia para alabar y bendecir tu santo nombre. Concédenos las bendiciones que tú siempre das a los que se reúnen con humildad de corazón, deseando hacer tu voluntad. Concédenos en este momento hablar palabras edificantes y que glorifiquen tu santo nombre. Lo rogamos en el nombre del amado Jesucristo. Amén. Amén. A todos los discípulos de Jesucristo, bienvenidos a participar de Biblia pura. Iglesia del Señor, nos sentimos muy agradecidos del Señor de que Él nos conceda expresar la gratitud de nuestros corazones de la diversa manera que lo hacemos. Porque el favor de Dios ha sido tan espléndido para nosotros que cuando hablamos del Señor, de su obra, de su pueblo, de sus milagros, de sus dones, de sus ministerios, de sus revelaciones, de sus visiones y de ese estímulo permanente de Él para con nosotros, ese refrigerio especial en cada tiempo y en cada circunstancia. Eso hace que nos expresemos de una manera franca, pero siempre muy abundante. Por eso hay gente que ven de una forma extraña a los servidores de Jesucristo, a los cristianos, a los discípulos de Jesucristo, y algunos no pueden soportar y
y nos llaman fanáticos, o que hablamos mucho, o que repetimos mucho las cosas, que siempre tenemos un testimonio, que siempre tenemos algo que decir. Y es verdad que los cristianos, donde quiera que llegamos, estamos interesadísimos en saber quién es cristiano por ahí, porque después de todo es un negocio. Porque si conozco a alguien que no sé quién es, ni de dónde viene, ni quizá para dónde va, pero me dice que le sirve al Señor, ya el Señor es un punto indivisible entre nosotros. Y ya yo confío en Él. Y Él confía en mí también. Y cualquier cosa buena que haya que compartir de esa persona hacia mí o de mí hacia ella, seguro que se va a dar con alegría de corazón y sin malicia, porque, como decíamos a alguien hoy mismo, los cristianos tenemos debilidades y hay gente que son un tipo de cristianos carabelita, que a lo mejor no son de verdad, pero aún los que no son muy de verdad son mejores que aquellos que rechazan al Señor y que no tienen ni un chin de temor a Dios. Por eso, iglesias del Señor, debemos seguir orando por la comunión del pueblo de Dios, porque hay un cantito por ahí muy razonable que dice que todavía Dios revela. Creo que dice que Adán se escondió detrás de una higuera o algo así, pero que él no sabía que todavía Dios revela. Es una forma, es un decir, pero de hecho es verdad. Dios siempre ha revelado y todavía revela. Y todo lo que hemos perseverado muchos años, llegamos a tener la bendición de conocer a los cristianos aún sin hablar con ellos. Si esa no es su experiencia, ojalá usted pueda recibir esa bendición. Personalmente conocemos a cualquier gente que sea cristiano, varón o hembra. Ahora se hace un chin difícil porque a veces las hermanas tienen un porte un poco extraño, su forma de vestir, sus aditamentos, ¿cómo se llama? Sus maquillajes y esas cosas. Pero por encima de eso, se ve la aureola de la gracia de Dios en una mujer que se ha convertido, aunque se esté vistiendo todavía de cierta manera, y aunque tenga algún adorno, una cosa de esa, que para alguna gente es algo insoportable y una condición de pecado, digamos, imperdonable, pero en realidad, aún por encima de eso, está la gracia del Señor. Podemos decir, no es lo mismo una mujer que confiesa a Dios que una que no lo confiesa. No es lo mismo. Y cualquiera que tiene el Espíritu de Dios, no solamente lo ve, sino que también lo percibe. Y por eso le damos muchas gracias al Señor. Porque Dios es el que hace esa distinción. Nadie más puede hacerlo. Como tampoco nadie puede fabricar un cristiano, ni tampoco nadie tiene una fábrica de comunión. Eso viene de Dios y llega espontáneamente a nosotros y la disfrutamos en la gracia del Señor de tantas maneras que sencillamente se convierte para nosotros en el milagro de Dios. Y ustedes saben que el milagro, es la manifestación del Señor para hacer que uno se sienta sencillo, uno se sienta complacido, para hacer que uno se sienta seguro,
el milagro de Dios para corregirnos, para ordenarnos, para hacer tantas cosas agradables para nosotros y a veces hasta para reprendernos, porque la reprensión del Señor es mucho mejor que el halago y la adulación del impío. Entonces, por eso estamos contentos de poder entender que el milagro de Dios ni tiene tamaño, ni tiene forma, ni tiene color, ni tiene un momento especial para acontecer. Quizás no tiene peso, quizás no tiene tamaño, tantas cosas. Es indescriptible, pero a pesar de ser indescriptible, indudablemente es agradable. O sea que como Dios lo hace obrando en la vida suya o en la mía, a nosotros nos agrada, aunque algunas veces quizás ni siquiera lo entendamos. Necesitamos que Dios nos dé un poquito de revelación sobre eso, porque nos han saturado de tantas palabras humanas. Imagínense, tenemos aproximadamente 10,000 doctrinas diferentes y a lo mejor usted no me tolera a mí por cualquier sencillez y de igual manera yo no lo tolero a usted porque no está en mi grupo, no habla como yo, no canta como yo, no es como yo quiero que usted sea, pero Dios no tiene nada que ver con eso. Y más le vale a usted que se acostumbre a, como dice en Romanos, a aceptar a los demás como también Dios lo aceptó a usted. Más le vale que lo haga. Pero más me vale a mí que lo acepte a usted como el Señor lo aceptó, que lo reciba como el Señor lo recibió, porque esa es la manera de que usted y yo podamos estar de acuerdo en la comunión del Señor, porque indudablemente, de forma lógica, tal vez no quisiéramos que fuera así, pero usted es diferente a mí y yo soy diferente a usted. Y cuando el Señor nos llamó, Él lo sabía, pero Él no le estableció a usted una regla para que sea igual que yo, ni me estableció a mí una regla para que sea igual a usted. Por eso hay una revelación del Espíritu libre. Hay una manifestación plena de la gracia de Dios, donde los ríos de agua viva de Dios pasan por nuestras vidas para limar nuestras asperezas y para traernos bendición, para consolarnos, para bendecirnos, para dirigirnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para complacernos de muchísima manera, porque Dios complace a sus hijos hasta en sus pequeños caprichos, siempre que no sean pecaminosos. Pero el Señor le complace a usted, hermana, y a mí también nos complace de muchísimas maneras en cosas que quizás no tienen esa tanta importancia, ni quizás a Dios le interesa tanto eso, pero como usted quería eso, o yo quería eso, y no es pecaminoso, porque si es pecaminoso, no. Pero si no es pecaminoso, Dios complace hasta los caprichos suyos y los míos, siempre que eso vaya a contribuir a que tanto usted como yo lo amemos a Él y amemos su pueblo con esa realidad de indivisibilidad que debe mantenerse en el vínculo de paz y de amor con que Dios nos une permanentemente. Que Dios nos ayude. Hermanos amados, el hermano apóstol Pablo, como siempre decimos, fue un hombre que tuvo la bendición de poder decir muchas cosas en pocas palabras. Mi hermano apóstol Pablo, a pesar de haber escrito 13 cartas, donde abarca todo lo que tiene que ver con la naturaleza humana y habla de todo, por eso sus críticos son muy injustos, porque muchas veces se desearía que el hermano apóstol Pablo sobre cierta cosa fuera, digamos, tuviera una
fuera drástico, tuviera un pensamiento terminante, intransigente. No, no fue así. Trató todos esos temas según el Señor lo inspiró. Pero cuando usted lee, no importa lo que sea y con lo que usted o yo no estemos de acuerdo, cuando usted lo lee detenidamente y sin prejuicio, se da cuenta de que esa era la manera como el Espíritu Santo les revelaba a ese hombre de Dios, un hombre igual que nosotros, con faltas, con debilidades, con dificultades y hasta con tentaciones grandes. Ese hombre confesó que quería servirle a Dios en espíritu y en verdad, pero que encontraba una ley de pecado en sus miembros que lo llevaba fuera de la palabra de la voluntad de Dios. Siempre nos hemos preguntado desde jovencito, pero ¿y cuál era esa tanta tentación que tenía un viejito de algunos 90 años, achacoso, perseguido y de una cárcel a otra? Bueno, él sabrá, pero así era el hermano apóstol Pablo. Y demos gloria a Dios porque tenemos los escritos que el Señor les inspiró y son muy edificantes. Si lo tomamos con la libertad del Señor, sin tener prejuicio y sin que nos haya nos haya caído la maldición ancestral del sistema teológico y conciliar que interpreta, vende e impone la Biblia, sino sencillamente leerlo tal como está y lo que no entendemos, pues pedirle a Dios que nos dé la revelación para poder entenderla. No entrar, hermano, a discutir, a contradecir y hablar de cosas que nosotros no sabemos. Primero, porque nos falta el conocimiento de muchas maneras. Y segundo, porque a lo mejor no tenemos todavía la revelación por el Espíritu de Dios de lo que eso debe significar para usted y debe significar para mí. El mismo hermano Pablo se quejó en una oportunidad y dijo que habían gente que querían ser maestros de la ley sin saber ni lo que decían ni lo que contradecían. Es simplemente esa mala costumbre que tenemos los humanos de muchas veces querer argumentar sobre cosas que ni siquiera la conocemos o que ni siquiera estamos interesados en eso. Pero se llega a una conclusión, a una condición donde nos acostumbramos a contradecir todo lo que no entendamos o todo lo que dice el otro sencillamente, porque no estamos interesados ni en entender ni en dejar de entender. Pero usted se sorprenderá. Nosotros creemos que ese es el espíritu de iniquidad que le transmite el sistema teológico y conciliar a la gente, porque precisamente la teología se arroga el derecho de interpretar la palabra, vender la palabra y de imponer la palabra. ¿Y quién le dio ese derecho? No lo diga usted, nosotros lo decimos, el diablo. El diablo es el único que contradice la palabra de Dios y que de una manera tan vergonzante, onerosa, atrevida, interpreta, pero también vende y también impone. Nuestras palabras de que impone han sido muy mal aceptadas por alguna gente porque dicen que no. Sí, hermano, sí, la teología interpreta y vende. A usted no le van a regalar un libro de teología porque eso es es una mercancía y eso está dentro del sistema comercial. Eso tiene precio, es vendido, pero que lo imponen, sí lo imponen. En ningún grupo usted puede desenvolverse con libertad si usted no consume la mercancía de la fábrica de mentiras de su grupo. Eso es verdad, hermano, eso es verdad. El método es vendido, el manual es vendido, el expositor es vendido, los grandes comentarios son vendidos y todo es vendido. Puede ser a la rústica o puede ser con letras doradas, pero no es
regalado, y eso produce bienes materiales, y eso le da beneficios económicos a mucha gente. Eso es verdad, hermano. ¿Quién no recibe el beneficio económico? El que lo compra. Pero el que lo compra está compelido a comprar eso, porque si no se convierte en el más feo del grupo. No digamos más sobre eso porque usted lo sabe. Muy bien. Tenemos en este momento a Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer algunos versos brevemente, porque queremos leer otra porción bíblica. Pero ahora, Segunda de Corintios 2, en el primer verso. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el Evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no conocer entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con excelencia de palabra o de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué glorioso! Hay una regla que dice que si usted quiere que alguien aprecie algo, no se lo regale, porque regularmente cuando la gente le regalan algo, cree que no sirve. Eso me enseñó un mercadólogo, alguien que conoce mucho de eso, refiriéndose a un trabajito que realizamos. Y no quisiéramos aceptar eso tan así, pero en cierto modo no deja de haber cierta razón en eso. Y mi hermano apóstol Pablo le está hablando a estos hermanos de Corinto, que eran una gente muy especial. La gente de Corinto, los corintios, eran una gente de una conducta muy fuera de serie, al extremo que casi no había la maldad de los corintios casi no se podía comparar con ninguna otra clase de gente, por su comportamiento en todo sentido, todos los órdenes. Y mi hermano apóstol Pablo, usado por el Señor, le envió a esa iglesia 2 cartas. Los historiadores y los teólogos dicen que fueron 3. Pero eso habría que dejárselo a ellos a ver si la encuentran algún día. Que no dudamos que la encuentren algún día. Y vengan a decirnos cosas muy diferentes a lo que dice la Biblia. Porque eso está de moda. Entonces, ahí está esta palabra del hermano apóstol Pablo. Cuando yo fui donde ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, cuando yo fui donde ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Yo no fui con eso. Yo no me presenté como alguien que manejaba el arte de la oratoria, como un hábil orador, como alguien que sabía concertar mucho las ideas y que tenía las fórmulas de convencimiento necesarias para que
los otros, para someter a los otros a su voluntad. No, no. Yo no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y oiga lo que él dice. Y quiero que ustedes sepan por qué fue que hice eso. Lo hice porque yo me propuse no conocer entre ustedes ninguna cosa. Yo no fui a averiguar nada de ustedes, ninguna cosa que no fuera a Jesucristo, pero no a un Cristo de filosofía ni de poesía, no, al Cristo crucificado, a ese Cristo, ese es el que yo predico. Y poniendo nuestras propias palabras, porque ese Cristo que yo predico, no necesito maquillarlo, no necesito añadirlo, no necesito quitarle, sino sencillamente presentarlo exactamente como Él era. Y cuando me toca hablar de Él, hablo precisamente lo que Él dijo que yo hablara. Recuérdese que ese Señor de que habla Pablo, en San Mateo 28, versos 19 y 20, le dijo a sus discípulos: vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado. Eso lo puede entender la gente del pensamiento más encumbrado, como la gente más humilde, el que ni siquiera sabe leer, o el que es políglota y habla qué sé yo cuántos idiomas, y es graduado en 1000 cosas. Pero eso, para el Evangelio y para el Señor, no es que sea malo, lo que sí entendemos que no es necesario. Y qué bueno que sea así, porque si fuera así, entonces sería un evangelio de casta, donde un tipo de gente especial puede recibir esos beneficios y puede desenvolverse en esas cosas. Ajá, pero ¿y qué hacemos entonces los que no tenemos ese conocimiento? Mire qué sencillo dice Pablo. Cuando yo fui donde ustedes para anunciarles el reino de Dios, yo no fui con excelencia de palabra. El testimonio de Dios, perdón. Cuando yo fui para darle el testimonio de Dios, ¿qué es testificar? Testificar es decir algo que usted conoce, que a lo mejor el otro no lo sabe y quiere que usted le informe cómo es. Eso es testificar. Y Pablo le dijo: yo fui para darle el testimonio de Dios. Pero para yo darle el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. No. Yo no presenté mi currículum. Yo no hablé de mi maestría. Yo no hablé de mi especialidad, de mi doctorado. Yo no hablé de mi PH en teología. Yo no hablé de nada de eso. No, yo no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Yo no lo obligué a ustedes a que buscaran un diccionario de sinónimos o de antónimos con una verbosidad y esa cosa. No, no. Yo no fui con excelencia de palabra ni de sabiduría. No fui a demostrarle que yo sí que sabía de las antiguas culturas y del desenvolvimiento de los grandes imperios y de... No, nada de eso. Y luego le dijo: porque yo me propuse, usted sabe lo que es proponerse eso, algo, ¿verdad? Tomar la decisión de hacer la cosa de alguna manera. Yo me propuse no conocer entre ustedes ninguna cosa. Yo no fui a averiguar sus asuntos, averiguar su economía, su método de dirección política. Yo no fui averiguando o a conceptualizar sobre su forma filosófica o esto o aquello, o ver cómo resultaba más
la fórmula de mercado, de ese mercado rampante que tenían esa gente, que compraban gente para vender y lo educaban para la guerra, y lo compraban como animales y lo vendían como animales. Y cuanto a lo que tiene que ver con el orden moral, es tan sencillo como decir que en esa época el llamarle a una mujer corintia era decirle la cosa peor que se pueda decir. Y mire que se están diciendo cosas feas en el mundo, pero decirle a una mujer corintia era peor que todo eso. Pero Pablo le dijo, no, pero yo no fui con excelencia de palabras como para impresionar a nadie, porque yo fui con un propósito. Yo me propuse no conocer entre ustedes ninguna cosa que no sea a Jesucristo y a este crucificado. Tenemos un hermano muy querido y hablamos mucho con ese hermano y hablamos distintas cosas. Y le decíamos nosotros que cuando una persona llega en medio nuestro para congregarse, personalmente fuimos pastor 32 años, conocemos bien el asunto, porque fuimos pastor conciliar durante 32 años y después hemos vivido no como conciliar en medio de gente conservadora y también de rajatabla, con un aval de 64 años en medio del pueblo de Dios. No tiene nadie que contarnos nada. Y francamente le decíamos a ese hermano que cuando llega una gente exigiendo demasiado y pidiendo demasiado y mirándole falta a todo el mundo y buscándole la quinta pata al gato y viendo demonios hasta en la sopa, usted sabe lo mejor que le puede pasar a cualquier gente que está en esa fórmula, que tampoco es legal, pero ok, esa fórmula de establecer grupos, hacer grupitos, o grupotes, o ventorrillitos. Mire, lo mejor que le puede pasar a cualquiera es no ponerse a bregar con una gente así. Porque el que ya le ha sido lavado el cerebro por el sistema teológico y conciliar y cogió una serie de curvas o de totumas peor que un, ¿cómo se llama? Un laurel de parque, que no hay manera de que tenga una de las cañas del árbol que sea recta o que sirva para algo, porque tiene demasiado aspereza y totumas y esto y aquello. Lo mejor que le pasa a ese hombre o a esa mujer que está iniciando eso es prescindir de esa persona, porque no lo va a dejar en paz. Porque hay gente que donde ellos llegan se seca la hierba, porque no hay quien trate con ellos, no hay quien los convenza, no hay quien los enamore, no hay quien los conquiste, no hay quien los endulce, porque usted sabe quién es que tiene que hacer eso. Iglesia, hermano amado, hermana amada, eso lo tiene que hacer el Señor, en usted o en mí. La teología pretende presentarnos una fórmula para una fábrica de una cosa que ellos le dicen iglesia, que reúnen gente y le ponen ese nombre, iglesia. Pero también hay una escuela de ministerio, una escuela de ministerio académico, donde la gente, aunque no sea cristiano ni tenga comunión, pero entra ahí, cumple con las reglamentaciones de las cosas que se le han enseñado y sale de ahí siendo dirigente o siendo pastor o siendo líder, como le quiera decir, con la aspiración dentro de poco tiempo de que tener un título humano, si es de reverendo mejor. Por cierto, a los que llevan anotaciones, busquen el sinónimo de la palabra reverendo, que dentro de ellas hay una que dice alguien que inspira temor. ¿Qué le parece? Y la gente sueña con eso. Por eso no podemos sentirnos culpar a nadie porque tenga esa actitud que dijimos antes, que no hay manera de tratar con ellos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darle la oportunidad al Señor de que sea Él el que obre en nuestras vidas.
y que sea Él el que a través de la guianza de su Espíritu Santo nos conduzca a toda verdad y a toda justicia. El que entra dentro del intrincado mundo religioso establecido, vendido e impuesto por el sistema teológico y conciliar, lo que hace es que camina sin darse cuenta hacia el camino de la perdición. Hace de todo, acepta de todo, pero no se sujeta a una evaluación justa y honesta de la palabra de Dios. Usted sabe que en la Biblia sí es sí. En la Biblia no es no, lo blanco es blanco y lo negro es negro. Entonces, cuando la gente se acostumbra a eso, al fin y al cabo, lo que hace que se convierte en un trotamundo, camina de un punto para el otro, no se siente conforme aquí, se va para allá y se va, pero es que le hace falta el reposo del Señor. Él o ella no había llegado al Señor, no conocía nada del Evangelio, alguien le predicó y él o ella con toda sinceridad se convirtió. A lo mejor él, que había vivido una vida de descomposición total y de degeneración en varones y hembras, eso acontece. Pero qué pena que al llegar en medio de un círculo de personas, llámense como se llame, la gente empieza a ver que le dijeron que las cosas de hoy eran de una manera, pero la gente que están ahí, la mayoría la hacen de otra. Y al fin él aprende o ella a ser malicioso, a ser deshonesto, a no evaluar las cosas en su justa dimensión. Y usted sabe lo que pasa. Ese tipo de cosas es caer dentro del círculo de los judaizantes. Usted sabe que Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos, ustedes tienen un problema, y es que ustedes recorren el mundo entero para ser un prosélito, pero después que lo hacen, que lo logran, lo convierten en más digno del infierno que antes. En otras palabras, que se entienda mejor, lo ponen peor. Porque una gente que tiene una vida de descomposición total en el mundo y llega en medio de un lugar que se llama pueblo de Dios, que se llama convertido, que se llama evangélico, que se llama pentecostal, que se llama conservador, que se llama, ¿cómo se llame? Pero que se llama cristiano, llega y lo primero que el Señor hace es que desarma a esa gente. Lo primero que el Señor hace es que lo transforma de una fiera, lo convierte en una oveja. Pero imagínese usted, alguien que se convierte en una oveja y cae en un círculo de lobos. Él no lo sabía o ella, pero ahí la gente que están son lobos, son come ovejas, y esa persona cae ahí. Hay dos cosas que puede hacer: o se lo comen, o sale huyendo, o echa colmillos y garras también para defenderse, y eso sí que es peligroso. Hermano amado, hermana amada, hablémonos claro. No hay cosa que llame más la atención y que impresione más que una gente con el nombre de cristiano y que tiene una actitud que francamente no hay con qué compararlo. Una gente maliciosa, engañadora, dispuesto siempre a cosas que son incorrectas y siempre del lado de las cosas que no agradan a Dios. Pero lo peor de todo, justificándose de voz en cuello y alegando que ellos sí, y tienen el atrevimiento, que cuando le dan oportunidad de hablar, hasta dicen que Dios le dijo que dijera. Oiga eso, Dios me dijo, y no se conforman solo con que se lo dijo a él, ¿no? Le dijo que me lo dijera a mí.
Y si yo no hago las cosas como Él ha dicho, como Él quiere que yo las haga, entonces se ensoberbece y se pone violento y ese tipo de cosas. Y usted dirá, y usted conoce gente así, hermano, no se me haga el ingenuo o la ingenua, usted también conoce muchísima gente así. Por eso es tan importante tomar en cuenta esta palabra sencilla de mi hermano apóstol Pablo. Cuando yo fui donde ustedes para anunciarle el testimonio de Dios, no el mío, ni del otro, ni de mi grupito, ni del grupo grande, no, el testimonio de Dios, el testimonio de Dios que sana, que bendice, que consuela, que suple, que dirige y que ama. Ese testimonio de Dios, de tanta manera que se da a veces hasta de forma silente, con una sonrisita, con el silencio, ese testimonio de Dios. Yo no fui con excelencia de palabra, ni de sabiduría, porque yo me propuse no conocer entre ustedes ninguna cosa que no fuera Cristo y este Cristo crucificado. No el Cristo de la pantomima, no el Cristo de la danza, no el Cristo de los llamados adoradores, no el Cristo del concierto o el desierto, como lo dicen algunos, no el Cristo de la grande convocatoria, no el Cristo de las grandes conferencias, por cierto, vendidas, porque casi nunca son regaladas, y ese tipo de cosas para exhibir el currículum de el doctorado, de la especialidad, de la, siempre se me escapa esa palabra, de la maestría o del PH. No, el testimonio del Señor me sanó, me consoló, me ayudó, me bendijo, me sanó, me perdonó, me cambió, sacó los demonios de mí. Eso es lo que es el testimonio de Dios. Entonces, me propuse no conocer entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y oiga, ¿dónde entra parte del testimonio del hermano apóstol Pablo? Él les dice, y yo estuve entre ustedes, y estuve entre ustedes con debilidad, estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, yo no llegué como Superman, ni llegué presentándomele a ustedes como un dechado de virtudes, como el hombre que más sabía o el hombre más lleno del Espíritu de Dios. No, yo estuve entre ustedes tal como soy. Pablo, que primero se llamaba Saulo, a ese que el Señor le dijo, Saulo, ¿y por qué tú me persigues? Y que se cayó del caballo y toda esa trayectoria que usted la conoce, la habrá leído en el libro de los Hechos. Estuve entre ustedes con debilidad, pero aparte de debilidad tuve mucho temor y mucho temblor. Temor a las cosas pecaminosas que me rodeaban en el medio ambiente que estaba viviendo, y temor a no fallarle a Dios en el momento que tuviera que compartir con ustedes el pan espiritual, el consejo sencillo, amable, amoroso, fraternal, paternal, todo lo que significa la gracia en sentido general. Yo estuve con eso, con temor y temblor, y dijo otra cosa, y quiero que ustedes hayan entendido que ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. El propósito mío no fue que ustedes vieran la capacidad que yo tenía para concertar ideas y para formar una serie de conceptos y argumentos que fueran indiscutibles, para que al fin y al cabo ustedes dijeran, pero qué inteligente es ese judío, ese sí es un hombre que sabe, y lo pusieran en las nubes. Ustedes recuerdan el caso en que una iglesia hizo comparaciones y llegaron al extremo que uno decían, yo soy de Pablo, otro decía, yo soy de Cefa, de Apolo,
y yo soy, no me recuerdo del otro, le dijo, no, es que no hay un problema, no, ustedes tienen un problema con eso, se están ahogando en un vaso de agua. Yo planté, sí es verdad, nosotros somos colaboradores del reino, yo planté y Apolo regó, pero el que da crecimiento es el Señor. Y oigan esto, ni el que planta es nada, ni el que riega tampoco, sino Dios que da el crecimiento. Pero si a ustedes les sirve de algo, sepan que Dios va a bendecir a cada uno según lo que haya hecho. Usted plantó, gloria a Dios, recibirá bendición por eso. Usted regó, recibirá bendición por eso. Hermanos amados, el trabajo en la obra de Dios no necesita realmente un título humano. Ahora mismo tenemos un tema que queremos tratarlo, pero queremos hacerlo con tiempo y con serenidad, que es el famoso tema del ministerio de la mujer. Y algún día vamos a tratar el asunto con la Biblia, con esta Biblia que usted tiene y que yo tengo también. Porque a fin de cuentas, ¿sabe lo que se puede descubrir? Que los que están a favor del ministerio de la mujer, sobre todo las mismas mujeres, ministerio no, el llamado pastorado, el título, lo que están defendiendo esas mujeres es el título, no es el ministerio en realidad. No es que lo tengan ni dejen de tenerlo, ni que tampoco sea legal, no, lo que defienden es el título, porque el concilio, en su malicia, ya al iniciar el siglo, hasta el 1900 no habían pastoras, pero el concilio trató el asunto, lo manejó, utilizó a las mujeres, la puso de pastora y ahora no encuentra dónde ponerla, la tiene más encima de la cabeza. Pero ¿qué defiende? ¿Qué defienden la gente que está en el concilio, que son varones? El título, porque las mujeres le están haciendo sombra. Pero ¿qué defienden las mujeres en el famoso ministerio de pastora? ¿Qué defienden? El título. A esas mujeres no les interesa ni una cosa ni la otra, no, que tienen un título y se convierten en batuta, jefe y constitución. Pero lo grande de esto es, ¿por qué no nos sometemos al programa bíblico y le decimos con claridad, tanto a los varones como a las hembras, qué es lo que significa la administración de la palabra? ¿Y qué fue lo que Pablo dijo? Porque Pablo dijo algunas cosas que son muy fuertes y que se oyen como intransigentes, sí, pero hay que leer los escritos de Pablo enteros. No podemos hacer una doctrina de una sola, de un verso bíblico o dos. Tenemos que poner las cosas en su justa dimensión y volvemos a decir, sin estar ni a favor ni en contra. Volvemos a decir a los que están tan desesperados, porque vamos a hablar el asunto algún día, pero a los que están tan desesperados, hermano amado, calle las mujeres y mate a la iglesia. Oiga, tan sencillo como eso, calle a las mujeres y mate a la iglesia. Simplemente porque usted no acepta que alguien tenga un título que usted entiende que es suyo y que la mujer no debe tenerlo. Pero simplemente esa mujer que quiere actuar de una manera antibíblica y subirse sobre la cabeza de la mujer, del hombre, e ignorar su autoridad y lo que dijo Pablo, porque fue verdad que lo dijo, esa mujer no está defendiendo, mujer no está defendiendo ni la comunión, ni la doctrina, ni nada. Está defendiendo su título, que tiene su título y quiere mantenerlo. Así que Dios nos ayude. Ya terminamos. No estuve ni con palabra ni sabiduría, porque me propuse no conocer a nada entre ustedes, sino a Cristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí es que está la cosa. Ahí es que está la cosa. ¿Quién puede quitarle la autoridad que Dios le haya dado a una mujer para manifestar el poder de Dios? Nadie. ¿Y quién se lo puede quitar a un hombre? Nadie.
pero cualquier otro tipo de cosa es un mal ingrediente y que hace mucho daño y está haciendo mucho daño a nuestra comunión. Hermanos amados, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por participar con nosotros hoy de Biblia Pura. Mañana, si Dios lo permite, volveremos de nuevo. Hasta mañana. Dios le bendiga. En las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las